¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas que con el mismo salario que tú logran ahorrar miles de dólares, mientras tú no puedes guardar ni 50 al mes? La respuesta no está en ganar más dinero, está en un secreto que la escasez misma te puede revelar si sabes escucharla. Esta es la historia real de alguien que pasó de vivir al día sin poder ahorrar nada a tener $2,000 guardados en su cuenta. Y el método exacto que utilizó puede funcionar para ti también, sin importar cuánto ganes actualmente o cuántas deudas tengas encima. Hace 2 años esta persona ganaba exactamente $1,500 al mes. Nada extraordinario, un salario promedio con el que millones de personas viven en este momento. Tenía que pagar $800 de renta, 150 de servicios básicos, 250 de pago mínimo de tarjeta de crédito, más comida, transporte y los gastos imprevistos que siempre aparecen cuando menos lo esperas. Al hacer las cuentas, quedaban apenas unos pocos dólares que desaparecían misteriosamente antes de que terminara el mes. Intentó ahorrar muchas veces, se prometió a sí mismo que este mes sería diferente, que iba a ser disciplinado, que iba a guardar aunque fuera 20 o 30 dólares. Pero siempre pasaba lo mismo. Llegaba el día de pago, veía ese dinero en su cuenta y respiraba aliviado pensando que ahora sí podría cubrir todo. Pagaba la renta, los servicios, la tarjeta, hacía la compra del súper y guardaba lo que sobraba en su mente como el dinero para ahorrar. Pero entonces aparecía una comida con amigos, una reparación del auto, una oferta que no podía dejar pasar, un regalo de cumpleaños que no había contemplado. Al final del mes miraba su cuenta y ahí estaban otra vez los mismos 50 dólares que siempre quedaban, y que nunca lograba transferir a ningún lado porque algo más urgente aparecía. La frustración era inmensa. Se sentía atrapado en un ciclo que parecía no tener salida. Veía videos de finanzas personales donde le decían que ahorrara el 10 o el 20% de sus ingresos, pero cuando intentaba hacerlo, sentía que estaba sacrificando su calidad de vida de manera brutal. 150 dólares menos al mes significaban dejar de hacer cosas que consideraba importantes o normales. Significaba decirle que no a invitaciones, comer peor, sentirse miserable. Y aunque lo intentaba, nunca duraba más de 2 o 3 semanas antes de rendirse y volver a sus viejos hábitos. Entonces un día tuvo una conversación que lo cambió todo. Estaba hablando con un amigo que había pasado por una situación económica terrible años atrás. Alguien que había perdido su trabajo y tuvo que vivir 6 meses con ahorros mientras buscaba empleo. Le preguntó cómo había logrado ahorrar tanto dinero antes de esa crisis, y su amigo le dijo algo que sonó contradictorio al principio. Le dijo que la escasez había sido su mejor maestra, que cuando finalmente entendió cómo trabajar con la escasez en lugar de contra ella, ahorrar se volvió automático y casi sin esfuerzo. Esa frase le dio vueltas en la cabeza durante días. Trabajar con la escasez en lugar de contra ella. ¿Qué significaba eso exactamente? Siempre había pensado que la escasez era su enemiga, la razón por la cual no podía ahorrar. Pero su amigo le explicó algo fundamental que cambiaría su perspectiva para siempre. Le dijo que el problema no era la cantidad de dinero que ganaba, el problema era el orden en que lo usaba. Le explicó que él había pasado años intentando ahorrar lo que sobraba al final del mes, y lo que sobra al final del mes siempre es cero porque los gastos se expanden para llenar todo el dinero disponible. Su amigo le reveló el secreto. Tenía que invertir el orden, tenía que pagarse a sí mismo primero, antes que a nadie más, antes que al casero, antes que a la compañía de luz, antes que a la tarjeta de crédito. Suena irresponsable, ¿verdad? Pero la clave estaba en entender qué significa realmente pagarse primero. No significaba dejar de pagar las cuentas, significaba separar el ahorro en el mismo momento en que recibía su salario, hacerlo invisible, tratarlo como si ese dinero nunca hubiera existido para sus gastos mensuales. Si ganaba $1,500, tenía que actuar como si ganara 1,400 o 1,350 desde el primer segundo. Al principio le pareció imposible. ¿Cómo iba a vivir con 100 o 150 dólares menos al mes si ya estaba justo al límite? Pero su amigo insistió en que eso era exactamente lo que pensaba todo el mundo, y por eso nadie ahorraba. Le dijo que la magia estaba en crear escasez intencional,
Cuando el cerebro sabe que tiene menos dinero disponible, se vuelve increíblemente creativo para hacer que ese dinero alcance. Encuentra formas de recortar gastos que antes parecían imposibles de tocar. Negocia mejor, compara precios, elimina suscripciones olvidadas, cocina más en casa, encuentra alternativas gratuitas para el entretenimiento. Decidió probarlo durante 3 meses como experimento. El día que recibió su siguiente pago de $1.500, inmediatamente transfirió $100 a una cuenta de ahorro completamente separada. Una cuenta que no tenía tarjeta de débito, que no estaba conectada a ninguna aplicación de pagos, que requería 2 días hábiles para transferir dinero de vuelta a su cuenta principal. Creó fricción intencional para que ese dinero fuera difícil de tocar. Ahora tenía que vivir el mes entero con $1.400. La primera semana fue dura. Mentalmente sabía que había separado $100 y su cerebro quería recuperarlos. Le decía que era una tontería, que los necesitaba para vivir cómodamente. Pero se obligó a seguir adelante. Hizo algo que nunca había hecho antes. Anotó cada gasto del mes en una libreta pequeña que llevaba en el bolsillo. Cada café, cada almuerzo, cada Uber, cada compra impulsiva quedaba registrada. Al final de la primera semana revisó sus notas y se quedó helado. Había gastado $120 en cosas completamente prescindibles. Café de Starbucks en lugar de hacer café en casa. Almorzar afuera todos los días en lugar de llevar comida preparada. 2 suscripciones de streaming que no estaba usando. Una compra impulsiva de una camisa que no necesitaba. Ahí entendió la primera gran lección. El problema nunca había sido su salario. El problema era que nunca había prestado atención real a dónde se iba su dinero. La escasez forzada de tener $100 menos lo obligó a ver con claridad algo que antes era invisible. En la segunda semana comenzó a hacer ajustes. Compró un termo y empezó a llevar café de casa. Ahorro inmediato de $25 a la semana. Dedicó 2 horas del domingo a preparar comida para toda la semana. Ahorro de $70. Canceló una suscripción que no usaba. Otros $12. Comenzó a caminar o usar bicicleta para distancias cortas en lugar de tomar Uber por todo. Ahorro de $30 más. Al final del primer mes había logrado algo que parecía imposible. No solo había mantenido los $100 en su cuenta de ahorro, sino que además no había sentido que su calidad de vida hubiera empeorado dramáticamente. De hecho, se sentía más en control que nunca. Sabía exactamente dónde estaba cada dólar. Por primera vez en años no llegó al día 28 del mes con $10 en la cuenta, rezando porque no se rompiera nada. Llegó con casi $50 todavía disponibles porque había sido más intencional con cada gasto. El segundo mes se sintió más fácil. Los nuevos hábitos comenzaban a sentirse normales. Llevar café de casa ya no era un sacrificio, era su rutina. Cocinar los domingos se convirtió en algo que disfrutaba. Ponía música y lo veía como tiempo para sí mismo. Transfirió otros $100 el día de cobro, y esta vez su cerebro no protestó tanto. Ahora tenía $200 ahorrados. Era una cantidad pequeña, pero para alguien que nunca había podido ahorrar nada. Era un logro monumental. Por primera vez en su vida adulta tenía un colchón, aunque fuera diminuto. Pero aquí viene la parte más importante de la historia, el momento en que entendió el verdadero poder del método. En el tercer mes sucedió algo que antes lo hubiera destruido financieramente. Se le descompuso el refrigerador. La reparación costaba $180. En el pasado esto hubiera significado sacar la tarjeta de crédito, aumentar su deuda, pagar intereses durante meses. Pero ahora tenía $200 ahorrados. Pudo pagar la reparación en efectivo. Le quedaron $20 en su fondo, y no se endeudó ni un centavo más. Esa experiencia le mostró algo crucial. No estaba ahorrando solo para tener un número bonito en una cuenta. Estaba ahorrando para romper el ciclo de deuda que lo había tenido atrapado durante años. Decidió refinar su método. Leyó sobre finanzas personales con una mente más abierta que antes, porque ahora tenía evidencia de que sí podía ahorrar. Descubrió el concepto de los 3 bolsillos o 3 fondos separados, y esto fue lo que terminó de estructurar su sistema de manera brillante. El primer bolsillo era para emergencias inmediatas,
esas cosas pequeñas que siempre aparecen y que antes lo obligaban a endeudarse. La meta para este bolsillo era $300, suficiente para cubrir una llanta ponchada, una reparación menor, un gasto médico pequeño, cualquier cosa que costara menos de $300. El segundo bolsillo era para oportunidades y gastos grandes planeados. Este fondo era para aprovechar una buena oferta cuando apareciera, para comprar algo que necesitara sin tener que pagarlo en mensualidades con intereses, para invertir en algo que mejorara su situación como un curso, una herramienta para trabajar, o simplemente para tener disponible cuando surgiera una oportunidad. La meta para este bolsillo era $700. Con $700 podía hacer muchas cosas que antes quedaban fuera de su alcance. El tercer bolsillo era su fondo de libertad financiera. Este era el dinero que absolutamente no se tocaba a menos que fuera una verdadera crisis, algo del nivel de perder el trabajo o una emergencia médica seria. La meta para este bolsillo era tener al menos $1000, idealmente el equivalente a un mes completo de gastos esenciales. Este fondo era su red de seguridad, lo que le permitiría dormir tranquilo sabiendo que si algo verdaderamente malo pasaba, tenía tiempo para reaccionar sin caer en desesperación. Reorganizó sus ahorros usando este sistema de 3 bolsillos. Los $200 que ya tenía los puso en el bolsillo 1, el de emergencias inmediatas. Necesitaba otros $100 para completar la meta de 300. Continuó ahorrando $100 al mes religiosamente. Mes 4 transfirió sus $100 y completó los 300 del bolsillo 1. La sensación de seguridad que le dio tener este pequeño fondo fue indescribible. Por primera vez en años sentía que no estaba caminando sobre una cuerda floja donde cualquier pequeño problema lo haría caer al abismo. Del mes 5 en adelante empezó a llenar el bolsillo 2. Cada mes depositaba sus $100 y los veía crecer. 100, 200, 300, 400. En el mes 9 algo interesante sucedió. Recibió un bono en el trabajo por buen desempeño. $250 que no esperaba. En el pasado este dinero hubiera desaparecido en una semana en gastos hormiga y caprichos. Pero ahora tenía una mentalidad diferente. Aplicó una regla que había leído. Todo dinero inesperado se divide al 50%. Mitad para disfrutar y mitad para ahorrar. Tomó $125 y los puso en el bolsillo 2. Los otros 125 los usó para salir a cenar con su pareja y darse un gusto que había estado posponiendo. Esta regla del dinero inesperado fue un acelerador enorme. En diciembre recibió el aguinaldo, $600. Aplicó la misma regla, 300 para disfrutar las fiestas y 300 directo al ahorro. Con esos 300 extras completó los $700 del bolsillo 2. Había tardado 8 meses, pero ahora tenía $1000 ahorrados en total. 300 en emergencias inmediatas y 700 en su fondo de oportunidades. Para alguien que un año atrás no podía guardar ni $50 al mes, esto era un milagro. Pero no se detuvo ahí. Ahora venía la parte más emocionante: construir el bolsillo 3, su fondo de libertad financiera. La meta era llegar a $2000 totales, lo que significaba otros $1000 por ahorrar. En este punto llevaba 10 meses ahorrando consistentemente, y su cerebro ya había aceptado completamente el nuevo estilo de vida. Vivir con $100 menos al mes se había vuelto tan normal que ya ni lo pensaba. De hecho, había optimizado tanto sus gastos que algunos meses le sobraban $20 o $30 extras, que también transfería al ahorro. Decidió hacer algo inteligente. Cada 3 meses iba a aumentar su cantidad de ahorro mensual en un 25%. Esto era clave porque su salario también había aumentado ligeramente. Había conseguido un pequeño aumento del 5% en su trabajo. En lugar de inflar su estilo de vida con ese aumento, lo dirigió completamente al ahorro. Del mes 11 al 13 ahorró $125 mensuales. Del mes 14 al 16 subió a 150. Estos incrementos graduales no los sentía como sacrificios porque su cerebro ya se había adaptado a vivir con menos. En el mes 18 recibió su devolución de impuestos, $350.
Esta vez aplicó una regla aún más agresiva porque ya tenía sus otros 2 bolsillos llenos y estaba enfocado en el tercero. Tomó el 70% para ahorro y el 30% para disfrutar. $245 fueron directo al bolsillo 3. Sumados a los ahorros mensuales que había estado haciendo, en el mes 19 cruzó la barrera mágica de los $1.500 totales ahorrados. Estaba a solo $500 de su meta de 2.000. Los últimos meses fueron emocionantes. Sabía que estaba cerca. Mantuvo su ritmo de ahorro de $150 al mes. En el mes 20 finalmente lo logró. Alcanzó los $2.000 ahorrados. 20 meses atrás no podía ahorrar ni 50 al mes. Ahora tenía una cantidad que le parecía una fortuna. $2.000 distribuidos en sus 3 bolsillos. 300 en emergencias inmediatas, listo para cualquier imprevisto pequeño. 700 en su fondo de oportunidades para aprovechar ofertas o invertir en mejorar. Y $1.000 en su fondo de libertad, intocable, su red de seguridad para dormir tranquilo cada noche. Pero la verdadera transformación no era solo el dinero. Era la persona en la que se había convertido. Había desarrollado disciplina financiera real. Conocía cada uno de sus gastos. Había eliminado el estrés financiero constante que lo acompañaba desde hacía años. Ya no vivía con miedo de que su tarjeta fuera rechazada. Ya no perdía el sueño preguntándose cómo iba a pagar si algo se rompía. Había roto el ciclo de vivir de quincena en quincena completamente desesperado. Y aquí está el secreto más profundo que descubrió. El método de la escasez inversa funciona porque hackea la forma en que tu cerebro maneja el dinero. Cuando tienes todo tu salario disponible, tu cerebro se relaja y permite gastos hormiga porque siente que hay suficiente. Pero cuando creas escasez intencional separando el ahorro primero, tu cerebro activa su modo de supervivencia creativa. Encuentra formas de hacer que el dinero alcance que antes ni siquiera considerabas. Cuestiona cada gasto, busca alternativas, se vuelve ingenioso. La clave está en la automatización. No puede depender de tu fuerza de voluntad al final del mes, porque la fuerza de voluntad es un recurso limitado que se agota. Tiene que ser automático. El día que te pagan, antes de ver ese dinero, antes de pagar cualquier otra cosa, se transfiere automáticamente tu cantidad de ahorro a una cuenta separada. Configuras la transferencia una sola vez y después el sistema trabaja solo. Tu cerebro nunca ve ese dinero como disponible, así que nunca lo extraña. Otro principio fundamental es la separación física. No puedes tener tu ahorro en la misma cuenta donde pagas tus gastos diarios. Tiene que estar en una cuenta diferente, preferiblemente en un banco diferente, una cuenta que no tenga tarjeta de débito, que requiera esfuerzo acceder al dinero. Esta fricción es intencional. Cuando sacar el dinero requiere varios pasos, tu cerebro tiene tiempo de detenerse y preguntarse si realmente es necesario. La mayoría de las veces la respuesta es no. También descubrió el poder de visualizar las metas. Puso una hoja de cálculo simple en su refrigerador donde marcaba cada mes que cumplía con su ahorro. Ver esas casillas llenándose mes tras mes le daba motivación. Cada marca era una pequeña victoria. Y cuando alcanzó sus primeros $1.000 ahorrados, imprimió ese estado de cuenta y lo pegó en la pared. Era evidencia física de que había logrado algo que antes parecía imposible. Un error que cometió al principio y que quiere que otros eviten fue ser demasiado ambicioso. En su segundo mes intentó ahorrar $150 en lugar de 100 porque estaba emocionado. Fue demasiado. Sintió la presión. Tuvo que sacar $30 del ahorro para cubrir gastos del mes. Eso lo desanimó terriblemente. Aprendió que es mejor empezar con una cantidad pequeña que sepas que puedes mantener consistentemente, aunque sea solo $50, y después aumentar gradualmente. La consistencia es 1000 veces más importante que la cantidad. Otro error fue no tener clara la diferencia entre los 3 bolsillos al principio. Metió todo en una sola cuenta, y cuando tuvo una emergencia pequeña, le dio pánico usar su ahorro, porque sentía que estaba destruyendo todo su progreso. Por eso es crucial separar el dinero por propósitos. El bolsillo 1 está diseñado específicamente para ser usado cuando surgen esas emergencias pequeñas.
Usarlo no es fracasar. Es exactamente para lo que existe. Después simplemente lo vuelves a llenar poco a poco. Los bolsillos 2 y 3 son los que proteges más celosamente. También aprendió sobre el concepto de pagar la inflación del ahorro. Conforme pasaron los meses y su vida se estabilizó, cualquier aumento de salario que recibía, lo dividía. El 50% podía usarlo para mejorar un poco su calidad de vida, pero el otro 50% iba directo a aumentar su cantidad de ahorro mensual. Esto hizo que su capacidad de ahorro creciera con el tiempo sin que sintiera que estaba sacrificando más. Hubo momentos difíciles en el camino. En el mes 6 tuvo una crisis personal, y su mente le gritaba que sacara el dinero del ahorro para sentirse mejor comprando cosas. Tuvo que ser muy honesto consigo mismo. Se preguntó si comprar lo que quería realmente iba a solucionar su problema o solo lo iba a hacer sentir bien por 2 horas. La respuesta fue clara. Buscó otras formas de manejar lo que estaba sintiendo. Salió a caminar, llamó a un amigo, escribió en su diario. El ahorro se quedó intacto y agradeció esa decisión días después, cuando ya se sentía mejor. La presión social fue otro desafío real. Sus amigos no entendían por qué de repente decía que no a salidas costosas o por qué sugería alternativas más baratas. Algunos pensaban que estaba siendo tacaño o que había cambiado para mal. Tuvo que aprender a comunicar sus nuevas prioridades sin sonar predicador. Les explicó que estaba construyendo algo importante para él, que no era que no quisiera pasar tiempo con ellos, sino que estaba siendo intencional con su dinero. Los verdaderos amigos lo entendieron y hasta se sumaron al desafío. Un momento de tentación grande fue cuando salió una oferta increíble de un teléfono nuevo. Su teléfono actual funcionaba perfectamente bien, pero este nuevo modelo era hermoso y estaba en descuento. Su cerebro le dijo que podía usar el dinero de su bolsillo 2, el de oportunidades, porque técnicamente era una oportunidad. Pero se detuvo y se hizo las preguntas correctas. ¿Es realmente una necesidad o solo un deseo? Mi teléfono actual me impide hacer algo importante. ¿Este gasto me acerca o me aleja de mi meta? Las respuestas fueron claras. No compró el teléfono y semanas después ni siquiera lo recordaba. Descubrió que la escasez intencional no solo mejoraba sus finanzas, mejoraba su vida en general. Comenzó a valorar más las cosas que tenía. Cuidaba mejor su ropa, sus aparatos, sus pertenencias porque ahora entendía el esfuerzo que representaba reemplazarlos. Se volvió más creativo con el entretenimiento. En lugar de ir al cine cada semana, organizaba noches de películas en casa con amigos donde cada uno traía algo de comer. Se divertían igual o más, gastaban una fracción del dinero y fortalecían sus relaciones. También notó cambios en su salud. Al cocinar más en casa comía mejor. Al caminar o usar bicicleta más seguido estaba más activo físicamente. Al tener menos estrés financiero dormía mejor. El ahorro no era solo dinero en una cuenta, era paz mental, era salud, era libertad. Era poder decirle que sí a oportunidades importantes y que no a presiones sociales innecesarias. Era control sobre su vida en lugar de sentirse controlado por las circunstancias. Cuando finalmente alcanzó los $2000, se tomó un momento para reflexionar sobre todo el camino. 20 meses de disciplina consistente. 20 meses de pequeñas decisiones que se acumularon en un resultado extraordinario. Y lo más importante, ahora sabía que podía hacer esto por el resto de su vida. No era un esfuerzo temporal, era su nuevo estilo de vida. Ya no era la persona que vivía al día sin plan. Era alguien que construía su futuro un mes a la vez. El método de la escasez inversa se resume en principios simples pero poderosos. Primero, págate a ti mismo antes que a nadie más. El ahorro no es lo que sobra, es lo primero que separas. Segundo, automatiza todo para que no dependa de tu motivación diaria. Tercero, crea fricción entre tú y tu ahorro para que sea difícil acceder a él impulsivamente. Cuarto, usa el sistema de 3 bolsillos para tener claridad sobre el propósito de tu dinero. Quinto, incrementa gradualmente tu ahorro conforme tu cerebro se adapta. Sexto, aplica reglas claras para dinero inesperado como bonos o devoluciones. Lo hermoso de este método es que funciona con cualquier nivel de ingreso.
Si ganas $800 al mes, puedes ahorrar 40. Si ganas 3.000, puedes ahorrar 300. El porcentaje es lo que importa, no la cantidad absoluta. Y conforme tu capacidad de ahorro crece, el tiempo para alcanzar metas grandes se reduce. Los primeros $1.000 le tomaron 10 meses. Los segundos 1.000 le tomarían probablemente solo 7 u 8 meses, porque estaba ahorrando cantidades mayores cada mes. También entendió que el ahorro no es el fin, es el medio. No estaba ahorrando solo por ahorrar, estaba construyendo opciones para su futuro. Con $2.000 podía tomar un curso que mejorara sus habilidades profesionales. Podía hacer un viaje significativo sin endeudarse. Podía aguantar 3 meses sin empleo mientras buscaba algo mejor. Podía aprovechar una oportunidad de negocio si aparecía. El ahorro era libertad comprada a plazos de $100 o $150 al mes. Su siguiente meta era llegar a $5.000 en el siguiente año. Con su nuevo ritmo de ahorro de $175 mensuales más el dinero inesperado que seguramente recibiría, era totalmente alcanzable. Y después 10.000. Y después empezar a invertir ese dinero para que creciera solo. Pero cada meta grande se alcanza con el mismo método simple. Un mes a la vez, una transferencia automática a la vez, una decisión inteligente a la vez. La lección más profunda que aprendió fue que la escasez no es tu enemiga cuando la usas a tu favor. La mayoría de la gente vive en escasez forzada por las circunstancias, siempre sin dinero, siempre estresada, siempre apagando incendios financieros. Pero cuando tú creas escasez intencional, cuando tú decides deliberadamente vivir con menos de lo que ganas, tomas control. Te vuelves el arquitecto de tu vida financiera en lugar de ser una víctima de ella. Y lo más importante de todo, probó que era posible. Que no necesitaba un salario de 6 cifras para ahorrar. Que no necesitaba eliminar toda diversión de su vida. Que no necesitaba vivir como un ermitaño comiendo arroz todos los días. Solo necesitaba un sistema, disciplina para seguirlo consistentemente, y la voluntad de creer que alguien como él, con un salario promedio y deudas y obligaciones, podía cambiar su situación financiera completamente. Ahora paga sus deudas más rápido porque tiene ahorros que le permiten hacer pagos extra sin entrar en pánico. Ahora duerme tranquilo porque sabe que si algo se rompe o si surge un imprevisto, tiene recursos para manejarlo. Ahora puede pensar en el futuro con esperanza en lugar de con miedo. Ahora entiende que el control financiero no se trata de ganar más, se trata de gestionar mejor lo que ya tienes. Y ese es un poder que nadie le puede quitar. Si estás leyendo esto y te sientes identificado con la persona que era hace 2 años, incapaz de ahorrar ni $50 al mes, quiero que sepas algo importante. No estás roto. No eres malo con el dinero. Solo nadie te enseñó el sistema correcto. Y el sistema correcto no es complicado. Es simplemente diferente de lo que la mayoría hace. La mayoría intenta ahorrar lo que sobra y por eso nunca ahorra nada. Tú vas a hacer lo contrario. Vas a ahorrar primero y vivir con el resto. Tu cerebro protestará las primeras semanas, pero después se adaptará y encontrará formas de hacer que funcione. Empieza hoy, no mañana, no el próximo mes cuando te paguen más, hoy mismo. Abre una cuenta de ahorro separada en este momento. Si tu banco no te deja, abre una en otro banco. Hay opciones digitales que se abren en 10 minutos. Decide cuánto vas a ahorrar cada mes. Si no sabes cuánto, empieza con 5% de tu ingreso. Si ganas 1.000, son $50. Si ganas 2.000, son 100. Configura una transferencia automática para que suceda el día que te pagan. Pon una alarma en tu teléfono para revisar que se hizo la transferencia cada mes los primeros 3 meses hasta que estés seguro de que funciona correctamente. Escribe en un papel tus 3 metas. Meta 1, $300 para emergencias pequeñas. Meta 2, $700 para oportunidades. Meta 3, $1.000 o más para tu fondo de libertad. Pega ese papel donde lo veas todos los días. Marca cada mes que logres cumplir tu ahorro. Celebra cada pequeña victoria porque son importantes. En 6 meses mírate al espejo y reconoce que eres alguien diferente. Alguien que sí puede ahorrar. Alguien que está construyendo un mejor futuro.
Y cuando alcances tus primeros $1000 ahorrados, algo que antes parecía imposible, acuérdate de este mensaje. Acuérdate de que alguien más estuvo exactamente donde tú estás, sin poder ahorrar nada, frustrado, sintiendo que nunca iba a salir adelante, y lo logró con este método simple. Si esa persona pudo, tú también puedes. La escasez te enseñará lo que necesitas aprender si estás dispuesto a escuchar.